venimos a responder las tantas inquietudes de muchos hermanos que ellos se preguntan el por qué no hablan en otras lenguas. Hoy, Educación Cristiana te educa y te vamos a enseñar cuál es el problema, el por qué tú no hablas en otras lenguas. Muchas veces cuando está en los cultos y ve a otro hablar lengua, eso te trae nostalgia y te sientes entre la espada y la pared. Hoy te vamos a enseñar el por qué, cuáles son las razones, el por qué tú no puedes hablar en otras lenguas. Si has ayunado, ha orado, ha hecho silicio, ha buscado a Dios y le has sido fiel a Dios. Señor, esa es la pregunta que muchos se hacen. Señor, ¿por qué no hablo lengua? Si eso te pasa a ti, este video es para ti, lo que verá a continuación con el tema ¿por qué no hablo en lengua? Así que ¡vamos allá! Educación Cristiana, educando para el futuro. Bienvenido a su programa Educación Cristiana TV. Estamos en otra entrega más de este canal que nació en el pensamiento y en el corazón de Dios. Te damos la bienvenida a este tu programa, un programa, aleluya, que ha impactado vida, un programa que ha marcado generaciones y un programa que sigue haciendo lo que Dios le ha puesto en nuestro camino, que es difundir las maravillas de Dios a través de nuestro contenido. Hoy estamos aquí en este ambiente, mire, un ambiente natural. Miren donde están los árboles, la naturaleza de Dios. Estamos aquí en un monte, hermano, donde venimos a trazar pautas espirituales. Venimos a hablar de las inquietudes y de ese interés de muchos cristianos de hablar en otras lenguas. Es tanto así, hermano, que hay cristianos que hasta se deprimen el no poder hablar en lenguas, amado, y de tal manera han habido personas, que todavía la hay, que han dado hasta cursos de hablar en lengua, escuelas de hablar en lengua, han establecido muchos métodos habido y por haber para tratar de llenar ese vacío y esa pregunta que se hace el cristiano, el creyente, ¿por qué no hablo lengua? Déjame decirte algo, que muchos hoy en día están imitando las lenguas. Yo he escuchado lenguas como por ejemplo, he escuchado diferentes lenguas, otros lo he escuchado decir silla, cama, jaya, otros han dicho otros lenguajes, amado, que no son el lenguaje adecuado, porque el que tiene discernimiento de espíritu, pues puede discernir cuando una lengua viene de Dios y cuando no viene de Dios. Ahora, ¿por qué las personas hoy en día tratan de imitar las lenguas? Tratan de manipular el hablar en lengua. Y cuando otras personas hablan lengua, ellos también hablan lengua, pero no son las lenguas elegidas o dadas por el Padre. Ahora, para hablar en lengua, para hablar de este tema de hablar en lengua, tenemos que ir al origen. ¿Qué es la lengua? Bueno, según la Biblia, en el capítulo 2 de los Hechos, en la lengua que se habló ahí cuando descendió el Espíritu Santo de Dios como estruendo, como viento recio, se habló diferentes idiomas donde muchos de otras naciones pudieron entender en su idioma lo que estaban hablando los discípulos y las personas que se quedaron en el aposento alto. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene la manifestación de hablar en lengua? Primero viene del libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Ahí está el origen. Pero ¿qué pasó, amado? ¿De dónde viene el hablar en otras lenguas? ¿Por qué los discípulos, los apóstoles, hablaron en otro idioma que las demás naciones pudieron entender el idioma que hablaban? Bueno, porque esto nació en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando un grupo de personas se pusieron en un solo idioma, en un solo lenguaje, en una sola mente, en un solo espíritu, a hacer una torre llamada la Torre de Babel, que significa confusión. De ahí nace los diversos idiomas, llámese el chino, llámese el creol, llámese el pardo, llámese el inglés, llámese el italiano, el portugués, y de ahí nació lo que se llama la lengua, que nada más y nada menos significa idiomas. Escúchame bien, todo lo que se habló en el día del Pentecostés no fue lenguas angelicales, fueron idiomas. ¿De dónde nació? En el día que Dios trajo la confusión para que no hicieran la Torre de Babel que iba a llegar al cielo. Por el orgullo, por la arrogancia del hombre, nace el idioma, porque íbamos a tener un solo idioma. Pero el hombre, queriendo inventar y tratar de llegar al cielo más cerca que otra nación, su orgullo era hacer una torre que llegara a donde Dios está. Al Dios ver este interés del hombre, desciende en una teofanía, en una manifestación. Y cuando desciende, el método que utilizó fue cambiarle el idioma. Y ahí nace la famosa lengua. ¿Qué pasa entonces? Que más adelante se manifestó este lenguaje a través de los apóstoles en el día del Pentecostés. Amigos que me escuchan, tu pregunta tiene una respuesta ahora mismo. ¿Por qué no habla lengua? Porque la lengua, según en 1 Corintios capítulo 12, es un idioma y es un don de Dios. Cabe resaltar, vas a ver un video a continuación de personas hablando en lengua. Mira una descarriada hablando en lengua, mírala ahí. ¿Viste la descarriada hablando en lengua? Ahora vas a ver a nuestro hermano Gigi Ávila hablar en lenguas. Ahí está. A través del tiempo hay hermanos que se han inventado diferentes maneras de expresar el don de lengua. Es decir, he escuchado decir personas que dicen, estoy hablando lenguas de guerra. He escuchado a otros decir, estoy hablando lengua de monte. He escuchado a otros decir, reprende en lengua. Hemos escuchado a otros hablar en otras lenguas en momentos específicos cuando hay una manifestación del Espíritu. He escuchado a otros decir que él habla lengua angelical. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla que hace referencia del don de lengua en el capítulo 12, debemos resaltar que el apóstol Pablo habla del don de lengua y dice, si yo hablaré en otras lenguas, es el capítulo 13 de Corintios, y no tengo amor, vengo a ser como címbalo resonante. El capítulo resalta que hay lenguas angelicales, pero las lenguas angelicales en la Biblia no los registra, solamente
en este capítulo donde Pablo habla de lenguas angelicales. He escuchado jóvenes decir que hablan lenguas angelicales. Ahora, mientras yo en la Biblia no encuentre ángeles que se comunicaron en otro lenguaje con los humanos, tengo para decirte que lo que tú hablas es otro idioma. ¿Cómo? Recordamos que nuestro hermano Gigi Ávila iba a otro país, según da el testimonio, y él habló en otras lenguas. Es decir, el mismo idioma que hablan en ese país. Escucha bien, es decir, no te sientes extraño si tú algún día llegas a un país y Dios te permita hablar en ese idioma y pueda comunicarte en ese idioma. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, dando respuesta a tu inquietud, has ayunado, has orado, has buscado a Dios, has hecho silicio y todavía no has recibido el don de hablar en lengua. Te tengo noticia. Si no lo has recibido, esto no quiere decir que tú te perderás por eso. Si no lo has recibido, es porque Dios lo ha permitido así. Porque los dones, Dios se lo entrega a quien Él entienda o crea. Por eso tú no dejarás de ser cristiano por no hablar lengua. Ahora, déjame decirte algo. No te frustres ni te sientas entre la espada y la pared. Solamente sigue orando, sigue clamando, porque algo se aproxima de parte de Dios. Hoy vengo a decirle a aquellos que no hablan lengua, sigue persistiendo, sigue clamando, sigue orando. ¿Por qué? Porque Dios puede manifestar este don en el momento que tú menos lo esperas. Solamente te pido que siga clamando y siga orando. Ahora, si no lo recibe, tranquila, tranquilo, que es un don que Dios se lo da a quien Él entienda. El hablar en otras lenguas. Porque en los años 80 y 90 se nos enseñó a nosotros que el que no habla lengua no estaba lleno del Espíritu. Que el que no habla lengua es porque el día que Cristo venga se va a perder y no se va a ir para el cielo. Luego que escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que es un don, es un regalo que Dios lo entrega a quien sea. Es igual que el del profético, que el de hacer milagro, que el discernimiento de espíritu. Dios hace como Él quiera. Ahora, que no se te olvide que el hablar en lengua es la facultad milagrosa que Dios le da a un cristiano conforme a su voluntad. No te amedrente, no te sientas intimidado, no te sientas intimidada, no te sientas mal cuando ve otros hablar en lengua. Todo tiene su tiempo. Lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Así que será hasta una próxima entrega. Sin antes decirte que Dios, en su infinita misericordia, te quiere entregar el don de lengua. Pero persiste y no te detenga. Será hasta una próxima entrega. Pero que eso a ti no te quite la ilusión, no te quite la inspiración, no te quite el interés de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Así que sigue hacia adelante y Dios te dice en este día, es tiempo de buscarle. ¡Shalom!